Hola amigo, muchísimas gracias por tu pregunta. Perdona que me haya tardado tanto en responder, pero bueno, aquí te comparto lo que he podido estudiar acerca del diezmo, lo que dice la Biblia realmente acerca de ello. Y bueno, empezamos con el versículo clásico que casi siempre se utiliza para hablar del diezmo cuando se pide diezmo en la iglesia o lo que sea, siempre se menciona, y es Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, es un buen resumen de lo que es el diezmo, pero a veces si se toma fuera de contexto o se entiende solamente como algo tal cual, nomás lo que dice, podría parecer que el dar diezmo luego te da bendición, ¿no? O sea, como si fuera una inversión, como si entonces si tú le das dinero a la iglesia, Dios te va a dar más dinero exactamente proporcional o y no funciona tal cual así, ¿ok? Entonces, es interesante que vemos a Abraham, siendo la primera persona en dar un diezmo en cierta forma, da unas primicias de lo que él ganó para alabar a Dios. Y ese es el propósito del diezmo, ¿no? Alabar a Dios y demostrar que confiamos en Él. Y él lo dio al sacerdote Melquisedec, que después de eso lo menciona el autor de Hebreos, en Hebreos 7:2, habla de que Abraham le dio esos diezmos, le dio esas primicias, y sigue hablando un poco del tema, hablando la relación que tiene Melquisedec con Jesús y cómo Jesús es un sacerdote nuevo, el único que necesitamos ahora, ¿no? Nuestro intercesor delante de Dios. Entonces vemos que quizás podríamos decir, lo del Antiguo Testamento no aplicaría. Sí aplica, pero no tal cual, ¿no? No bajo las reglas que encontramos en Levítico, Éxodo, sobre todo Levítico 27, que habla muy claramente de tanto tienes que dar cuando tengas una oveja, tienes que dar esto, ¿no? Cuando tengas tanto de harina, tienes que dar exactamente esto. Y era muy específico, ¿no? Ahora, después de Cristo, cuando nosotros creemos en Jesús, no, el dar diezmo o no suma ni resta nuestra salvación, porque eso es por gracia. Pero podemos ver que esto se convierte en una ordenanza de Dios, ¿no? Se convierte en una oportunidad de acercarnos a Dios y sobre todo en ese acercamiento demostrarle que confiamos en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el administrar el dinero es parte de alabar a Dios, así como el tener respeto en otras áreas de nuestra vida, el hacer todo bien, la excelencia en nuestro trabajo, en muchas otras áreas, eso se convierte en una adoración en nuestra vida. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos tenido al final de nuestra vida, y eso involucra tiempo, dinero, habilidades y muchas cosas más, ¿no? Como la parábola de los dones y los talentos que encontramos en los evangelios que cuenta Jesús. Pero cada quien va a ser responsable de eso, ¿no? Y me gusta que en el mismo pasaje de Hebreos que viene hablando, dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, hablando de lo que pasa quizás con tu diezmo dinero físico y lo que pasa realmente en un tema espiritual, ¿no? Pero me gusta que nos deja claro que quizás no siempre vayan a ser completamente bien administrados los diezmos, o sí puede haber tristemente iglesias que lo hagan por dinero, lo lamento si existe, pero sí es una enseñanza de Dios, porque también está hecho para que se pueda mantener la iglesia, y de eso se trata, ¿no? O sea, no se trata de hacer rico a la iglesia, sino de que se pueda mantener, se pueda limpiar el baño, se pueda pagar si se necesita la renta, la luz, cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, como hemos hablado, la administración, Dios la va a demandar de la persona que estuvo administrando a la persona que le dio. Entonces, es importante recordar que esto se trata de confiar en Dios, y podemos ver, por ejemplo, a la viuda en Lucas 21, 1 al 4, hablando bueno, ella estaba dando su ofrenda y dio todo lo que tenía, esas 2 monedas, y Jesús la reconoce porque dio todo, porque estaba confiando en Él y porque estaba tratando de honrar a Dios con lo que tenía. Y había otra gente que daba muchísimo dinero, pero lo que Jesús dijo es: dan lo que les sobra. Y entonces aquí la importancia del diezmo y que las primicias en sí es que tú das de lo que tienes porque sabes y reconoces que viene de parte de bendición de Dios, ¿no? Él te dio tus habilidades, tu tiempo, tu trabajo, todo viene de bendición de Dios. Entonces, en cierta forma de agradecimiento lo puedes dar a Él a través de la iglesia, a través de buenos administradores de la iglesia que puedan utilizarlo para la misma iglesia, para las misiones, para todo esto, ¿no? Y hay que dejar claro que no se trata de
cuánto dinero das o el porcentaje, eso es entre tú y Dios. Se le dice diezmo porque se acostumbra el 10% y eso es como que muy práctico, pero no necesariamente significa que tenga que ser exactamente así, ¿no? Entonces, es un tema que es entre tú y Dios, específicamente el porcentaje o el dinero, todo esto. Y también creo que a veces solo hablamos de dinero, pero el mismo diezmo implica tu tiempo, tu día, tu vida, tus habilidades, que siempre podemos ponerlas al servicio de Dios, siempre adorar a Dios con lo que hagamos. Y parte de esto es confiar en Dios, porque a veces hay escasez y incluso en eso Dios te dice, hónrame, ¿no? Con todo lo que tengas. Y Dios multiplica, eso sí, Dios bendice y multiplica al que da su diezmo, quizás no como una inversión, pero vemos que Él multiplica y permite que siempre rinda de alguna manera. Entonces, de eso se trata el diezmo, perdón que fuera tan largo, pero sí es un tema complicado porque a veces se toma muy no hay que dar, o sí, hay que dar obligado, y hay que entender que con Dios se trata de este tema del corazón, de ver cómo puedes estar incluso dispuesto a darlo todo, como esa señora anciana que menciona Jesús. No necesariamente tienes que ir a dar todo, pero que en nuestro corazón no estemos arraigados o no tengamos ese amor al dinero por encima del amor a Dios, ¿no? Entonces, vemos para finalizar en 2 Corintios 9:7 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces se trata de corazón por amor a Dios. Y básicamente eso es el diezmo. Saludos y bendiciones.